En esta clase vamos a hablar de overclock. Veremos en qué consiste esta técnica, cuándo es posible aplicarla y por supuesto los cuidados y factores a tener en cuenta cuando estamos realizando este procedimiento. Si les interesa profundizar sobre todo lo que vamos a ver hoy acerca del funcionamiento del CPU, overclock, arquitecturas de la placa madre, su firmware y muchas otras cosas más, queda en la descripción el link para adquirir mi ebook Soporte de equipos informáticos. Un libro electrónico con más de 250 páginas a todo color, con todo esto y todo lo necesario para profundizar en todo lo que es hardware, redes y sistemas Linux. Creo que es más que interesante para profundizar en todo lo que vemos en los videos. Comenzamos entonces. Lo primero que deberíamos saber es en qué consiste el overclock. Esta palabra la tomamos prestada del inglés y literalmente quiere decir sobre el reloj o por encima del reloj. La técnica de overclocking pretende alcanzar frecuencias mayores de reloj para un componente electrónico buscando un rendimiento mayor, sin la necesidad de actualizar el hardware. Muchas veces se suelen comprar componentes informáticos de bajo coste, forzándolos para alcanzar el rendimiento esperado en componentes de gamas más altas, aunque esto pueda suponer pérdidas de estabilidad o acortar la vida útil del dispositivo si no se hace correctamente. Pero vamos por partes. ¿Qué es el reloj? Antes de ponernos a subir la frecuencia del reloj, sería interesante saber qué es ese reloj y comprender un poco más el funcionamiento del sistema en su conjunto. Cuando hablamos de un circuito electrónico, como bien puede ser la placa madre y el núcleo del PC, el concepto de reloj se resume a un oscilador de cristal, puntualmente un oscilador de cuarzo. El cuarzo es un material muy interesante, ya que es considerado un material piezoeléctrico. Les pregunto, para que investiguen un poco, ¿en qué consiste la piezoelectricidad? Pueden buscar información y dejarme la respuesta. Debido a este fenómeno, un cristal de cuarzo se utiliza para generar una onda cuadrada que oscila a intervalos regulares, lo que es excelente para sincronizar algunos componentes del sistema. Similar a un metrónomo, cuanto más ciclos por segundo emita esa onda, o dicho de otra manera, cuanto mayor sea su frecuencia, más aumentará la velocidad de trabajo del componente que la esté escuchando, debido a que su flujo de trabajo está sincronizado con ese reloj. Si vemos el aspecto de un oscilador de cuarzo, podemos identificar fácilmente varios de ellos en la superficie de la placa madre, y dependiendo de la arquitectura que ésta esté utilizando, deberíamos tener en cuenta dos cosas. Digo esto y nos ponemos a overclockear el Ryzen. Dependiendo de la arquitectura de la placa, puede que al subir la frecuencia de un reloj, este también afecte al funcionamiento de otro componente que lo esté escuchando. Es común querer aumentar el rendimiento del CPU, aumentar la frecuencia del reloj, pero no tener en cuenta que esta también afecte a la RAM, por ejemplo. Si la memoria no tiene la disipación correcta o es un modelo muy genérico que no está pensado para esto, el sistema puede tener problemas de estabilidad, cuelgues o incluso quemar un módulo por no haber tenido eso en cuenta. La forma en que se comunican los componentes va cambiando generalmente con cada nueva generación de procesadores. Y es importante saber cómo se comunica el CPU con el chipset de la placa madre, dónde están ubicados el controlador de memoria y video, por ejemplo, antes de ponerme a subir frecuencias o voltajes. Recomiendo documentarse un poco, más que nada ingresando a la página del fabricante del CPU y entender cómo están interconectados los distintos subsistemas. Tecnologías como el antiguo FSB o el ya Hypertransport, QPI o Infinity Fabric varían bastante y puede haber problemas si no tengo claro por lo menos lo mínimo antes de ponerme a modificar frecuencias o voltajes. Y por último saber que en la actualidad, aunque esto puede cambiar, el procesador escucha esa onda de reloj pero no funciona exactamente a esa velocidad, sino que internamente tiene lo que se llama factor multiplicador. Es decir, escucha la frecuencia de la señal y viene de fábrica para funcionar 10, 15, 20 veces más rápido de lo que escucha. Es por esto que podemos ver valores muy pequeños de una frecuencia externa y luego un factor multiplicador que solo afecta al CPU. Y si hago la operación, ahí tengo la frecuencia de trabajo. Cualquiera de estos valores que yo altere va a aumentar la velocidad del procesador, pero, y de vuelta, es importante tener en cuenta la arquitectura con la que estoy trabajando. Tal vez yo aumento el factor multiplicador y aumento así la velocidad del CPU, pero si yo aumento el reloj principal, también aumento la frecuencia del procesador porque está escuchando esa señal, pero afecto además a otros dispositivos que la estén escuchando.
Puede parecer un poco complicado, pero realmente recomiendo investigar un poco, ver los valores que puedo modificar y entender a qué estoy afectando antes de aumentar una frecuencia o un voltaje en mi placa madre. Bueno, dicho todo esto, ahora sí, vamos con el procedimiento de overclock y cómo realizar un overclock seguro para aumentar el rendimiento de un procesador. En este caso estoy trabajando con un Ryzen 5 1400 del fabricante AMD de hace ya varios años, pero a partir de acá todo es aplicable para cualquier CPU. Antes de hacer nada, debería asegurarme que cuento con todo lo necesario para que el procedimiento sea exitoso y que no vaya a romper nada. Recomiendo tener en cuenta seriamente: procesador y chipset aptos, VRM preparado para sobrevoltaje y mayores temperaturas, refrigeración del CPU adecuada y software de monitoreo o estrés. Hay procesadores, como determinadas placas madres, que vienen pensadas o contemplan la posibilidad de que se les realice un overclock, por lo que son las candidatas perfectas para hacer esto. Si no contamos con estos componentes, no es recomendable ponerse a tocar nada porque puede salir muy mal. Procesadores para hacer esto de forma segura. Deberíamos investigar el mercado dependiendo del momento. Hoy, en lo que es AMD, todos los procesadores Ryzen vienen con la posibilidad de realizarles un overclock, y con Intel voy a poder hacer esto de forma segura en todos los CPUs que terminen con la letra K en su nombre de modelo, ¿sí? Sería cuestión de buscar la información de una fuente confiable y asegurarme que viene preparado para esto. Si tengo un CPU que me permite modificar su frecuencia de trabajo, pero la placa madre no, voy a tener problemas igualmente. Por lo que debería yo saber el chipset que maneja mi placa madre. El chipset ya lo vimos en clases anteriores, dejo por aquí arriba si quieren repasarlo. Debería ver, por ejemplo, esta placa que vamos a utilizar tiene el chipset X370 que según AMD permite overclock. Este también serviría, chipsets más modernos tanto Intel como AMD también. Es cuestión de buscar y asegurarme que todo está pensado para soportar frecuencias y voltajes más altos que los de fábrica. En cuanto a la placa madre, algo que no siempre se tiene en cuenta es la refrigeración del VRM. En todas las placas tenemos un módulo regulador de voltaje. Tenemos diodos, resistencias, chokes o bobinas, condensadores, MOSFETs y más componentes cercanos a la zona del procesador. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los CPU funcionan con un voltaje menor a 1,5 volts. Por lo que tenemos un circuito en la placa madre encargado de disminuir el voltaje de entrada de la fuente hasta lo que necesite el CPU y mantenerlo estable en todo momento. A la hora de realizar un overclock moderado, si tenemos que darle más voltaje al procesador, es interesante que esta zona cuente con cierta disipación de calor para proteger la vida útil de los componentes. Como podemos ver, en esta placa todo el módulo regulador de voltaje se encuentra al descubierto, y en esta otra tenemos los disipadores de aluminio, lo que nos da más tranquilidad a la hora de proporcionar mayor tensión al CPU. Siguiendo con la disipación de calor, es importante recalcar que la solución de enfriamiento que viene de fábrica con el micro no es recomendable para realizar overclock. En este caso, esta es la solución que brinda AMD, que está bien para el funcionamiento normal, pero justamente vamos a forzar el CPU por encima de los valores normales, por lo que descartamos este fan cooler y buscamos otro, compatible con el mismo zócalo pero más eficiente. En este caso utilizaremos una solución integrada de water cooling con un radiador de 240 mm y dos ventiladores para tener el procesador con una refrigeración líquida. Si bien no es estrictamente necesaria, esta solución de water cooling es mucho más eficiente que la mayoría de los coolers por aire. Para terminar con los preparativos, deberíamos contar con algún software de monitoreo y alguno de estrés o benchmark para probar la estabilidad en el proceso. Hay varias posibilidades, por lo general programas como CPU-Z, Hardware Monitor, AIDA64 son gratis y suficientes, aunque existen otras alternativas como las pruebas de Passmark o Prime95 que también pueden resultar de utilidad.
Bueno, vamos al equipo. La idea es aumentar la velocidad de trabajo de este Ryzen 5, que por defecto es 3.2 GHz. Esto podemos verlo en la página del fabricante, o con programas como CPU-Z podemos ver las condiciones de trabajo en tiempo real. Aquí podemos ver, además de la información de varios componentes, la velocidad de trabajo. Aquí aparece el concepto de multiplicador, que ya hablamos, el voltaje que le está entregando el VRM de la placa y más datos. Sería interesante ver las temperaturas con algún tipo de programa como Hardware Monitor y saber el límite soportado por el chip. En este caso, AMD nos asegura que 95 grados es la temperatura máxima soportada, por lo que es importante estar monitoreando la temperatura cuando se va a exigir al componente. Y de hecho, es importante verificar esto periódicamente. Pregunta: ¿a qué temperatura está funcionando su procesador en este momento? ¿Tienen claro cuál sería el límite seguro según el fabricante? Me lo pueden dejar por ahí. Una vez tenemos todo esto preparado y en cuenta, vamos al tema. ¿Cómo se realiza el overclock? La forma más habitual, aunque no es la única, es desde la interfaz del setup. El setup es la interfaz de usuario para configurar ciertos parámetros del funcionamiento en la placa madre. Ya forma parte del firmware de la misma placa, por lo que no hay que instalar absolutamente nada. Simplemente averiguar cómo ingresar al momento de encender el equipo. Prendemos la computadora y deberíamos ver con qué tecla ingresamos. F1, F2, suprimir, escape son las teclas más comunes. Bien, una vez aquí deberíamos navegar entre los distintos menús para encontrar qué es lo que estamos buscando. Vemos por ejemplo este menú, esto puede variar de una placa a otra. Claramente vemos que el apartado de frecuencias y voltajes está en automático y podemos ponerlo en manual. Lo que seteemos aquí va a surtir efecto una vez el equipo reinicie, por lo que deberíamos tener cuidado. En este caso podemos tocar dos opciones, el voltaje y la frecuencia de trabajo del CPU directamente. Aquí no tengo la opción de multiplicadores u otros relojes. Puedo modificar la frecuencia de trabajo expresada en MHz y el voltaje. Posibles problemas. Vengo aquí y directamente coloco, quiero que mi procesador funcione a 3800 MHz. Ok, genial. Salgo, guardo los cambios y no inicia. Queda colgado. Esto puede suceder y yo simplemente debería volver a encender el equipo y volver hacia un valor anterior. Esto me está dando la pauta que el procesador no es capaz de sincronizarse a esa velocidad, por lo menos no con ese voltaje. Entonces tengo dos opciones. O vuelvo hacia atrás y pruebo con un valor menor, o subo el voltaje, y esta es la parte complicada que luego hablaremos. Mientras yo no toque el voltaje, lo peor que puede suceder es que el equipo no inicie o se cuelgue en medio del sistema operativo, y siempre podría revertirlo sin mucho problema. Repito, mientras yo no toque el voltaje, no hay riesgo de quemar nada, simplemente pueden pasar dos cosas. Si se cuelga mientras estoy trabajando, supongamos que realicé el cambio, el equipo arrancó y se cuelga todo en la mitad del uso, puede haber archivos corruptos o dañarse sectores del disco duro o algún otro dispositivo de almacenamiento que estuviese en uso, por lo que es recomendable no hacer nada más hasta asegurarme que el overclock es estable. Otro problema común sería, yo coloco un valor de frecuencia sin tocar voltajes y el equipo no inicia, no tengo más imagen. En este caso no puedo volver a la pantalla del setup para revertir los cambios, por lo que tengo un problema. Esto se puede solucionar realizando el procedimiento de Clear CMOS, que ya lo trabajamos en clases anteriores, aunque les dejo como tarea que investiguen un poquito al respecto. Ok, entonces, si dejo el voltaje como está, no debería pasar nada grave, por lo que voy a poner un valor más pequeño para que el equipo pueda iniciar, por ejemplo 3400. Genial, el equipo inicia, pero esto no quiere decir que haya salido todo bien. En este caso el procesador no está teniendo realmente mucho trabajo, por lo que habría que probar si en condiciones extremas de trabajo el procesador se mantiene trabajando a esa velocidad mientras monitoreamos su temperatura, ya que si es estable pero calienta demasiado también es un problema. Por ejemplo, acá vemos que el procesador está trabajando a esa frecuencia, esto es CPU-Z, podemos monitorear la temperatura con Hardware Monitor
Y en este caso voy a utilizar AIDA 64, un programa muy completo. En este caso es la versión gratuita de prueba. Me permite ver todos los componentes del equipo, bastante útil para encontrar drivers, por ejemplo. Y tiene por acá un apartado de estabilidad del sistema, en el cual podemos, por ejemplo, estresar el CPU con su caché, las memorias y otras cositas. Yo lo que voy a hacer es seleccionar todo lo referente al CPU e iniciar la prueba. En este momento se está llevando el procesador al 100%, enviándolo a resolver distintas operaciones, y podemos ver el uso del CPU junto con la temperatura que va alcanzando. Importante no hacer nada más que esto en este punto. Vamos a comprobar si el procesador es capaz de mantenerse estable y fresco con la nueva velocidad que le configuramos. La prueba puede ser el test de AIDA 64 o el Performance Test de Passmark o el programa Prime 95. Hay varias opciones para llevar el CPU al 100% y ver cómo se comporta. Al pasar un tiempo, bien, o mejor dicho, mal, el equipo se cuelga. Puede suceder esto o la típica pantalla azul de Windows para indicarnos que el procesador no es capaz de mantener esa velocidad trabajando a tope con tan poco voltaje. Por lo tanto, voy a ingresar al setup una última vez para realizar la configuración final y afinar un poquito el voltaje. Importante, este es el voltaje por defecto. Esto yo puedo subirlo acá a lo que quiera y es donde puedo quemar algo. Sería interesante buscar el máximo voltaje seguro, preguntar directamente al fabricante o por lo menos contrastar varias fuentes o foros serios donde se compartan los valores seguros de quienes han logrado realizar el overclock a determinadas frecuencias sin comprometer la vida útil del integrado. Esto debería ser realmente un proceso de prueba y error, subiendo muy de a poco, tal vez 0,001 y volver a probar la estabilidad, manteniendo lejos de lo que se recomienda como seguro para un uso diario, tanto en voltaje como temperatura. En este caso voy a acelerar un poquito el proceso y voy a colocar la velocidad de 3750 MHz, que ya he probado es estable en 0.32 volts y un poquito más, lo cual es bajo. Según lo que leímos, para este procesador no hay problema, por lo que podríamos seguir un poco más, pero personalmente creo que no compensa el calor y el voltaje extra con el rendimiento que se gana mucho más allá de este punto. Repito, se llega a una configuración ideal luego de probar muy de a poco la mayor frecuencia o lo que más se acerca a lo que queremos, con el menor voltaje posible y manteniéndonos lejos de la temperatura y voltaje máximos que recomienda el fabricante si no queremos dañar el componente, obviamente, a mediano o largo plazo. Con esta nueva configuración, ahora sí, la prueba de estabilidad es exitosa, la temperatura está lejos de ser preocupante, el voltaje no es excesivo, por lo que podemos dar por bueno el procedimiento. Para terminar, voy a dejar una serie de pruebas de rendimiento del CPU con los 3200 MHz de fábrica y a los 3750 nuevos luego de realizar el overclock. Es importante destacar que no en todos los casos, no en todos los programas, las aplicaciones, la diferencia de rendimiento va a ser muy grande, y sí en todos los casos la temperatura del procesador va a aumentar, por lo que es algo importante a tener en cuenta o por lo menos poner en una balanza antes de hacer un procedimiento como este. Para ver las mejoras voy a pasar algunas pruebas de performance o benchmarks y ver el rendimiento en algunos videojuegos para analizar el antes y el después del proceso. Bueno, los dejo con las pruebas, espero que el video haya sido útil y nos vemos en la próxima clase. Chau chau.